Garbiñe, estudié en la Escuela Agraria del año 97 al 99. Me gustó el tema de la naturaleza, no tenía muy claro qué estudiar y al final decidí eso. Y bueno, como me empezó a gustar el mundo de las plantas y así, estuve varios años trabajando por cuenta ajena hasta el 2004, y en el 2004 compramos este terreno con proyecto de huerta, invernaderos y vida. Tuve que hacer una inversión grande de inicio porque al no tener acceso a la tierra en casa tenía que hacer compra. Entonces decidí optar por ayudas y el mínimo era 1000 metros de invernadero y creo que unos 3000 de huerta o algo así. Pues dificultades al inicio era la venta y la planificación sobre todo, porque pues los primeros años pues plantas mucho y recoges poco. Y me voy dando cuenta con los años que igual plantando menos y atendiéndolo mejor consigo producciones mayores. Para hacer las labores de preparación del suelo es importante que el suelo esté en tempero, que es la cantidad óptima de humedad. Si el suelo no está en tempero y está muy seco, vamos a romper mucho la estructura del suelo. Y la estructura del suelo es la que consigue que el suelo, cuando coge mucha agua, no se apelmace. El suelo necesita estructura porque es muy importante tener aire y microorganismos en el suelo. Entonces, si rompemos esa estructura, vamos a favorecer que haya menos aire. Si por el contrario el suelo está muy húmedo, al pasar el rotavator vamos a crear bolas muy gordas donde luego no se van a poder introducir las raíces, se va a quedar muy duro el suelo, se va a quedar muy compactado. En la capa superficial de la tierra es donde tenemos toda la fertilidad del suelo. Los primeros 5 o 10 centímetros de suelo acumulan una enorme cantidad de fertilidad. ¿Por qué le damos la vuelta? Yo decidí no utilizar el arado de vertedera porque coge la capa superficial y la introduce en profundidad. De esta manera los microorganismos del suelo, que son aerobios, necesitan aire para vivir, se ahogan y mueren. Y al final los microorganismos son los encargados de proporcionar comida, de hacer que el suelo se mantenga en buenas condiciones y los debemos de cuidar. Si tú utilizas el rotavator y no utilizas ningún cultivador o ningún subsolador, se va generando una suela de labor. Esa suela de labor está a unos 20 o 15 centímetros y no deja que las raíces pasen. Se hace como si fuera una roca en la base del suelo. El cultivador o la reja es un apero que nos viene muy bien en nuestro suelo, ya que consigue rajar las capas del suelo no volteándolas. De esta manera aireamos el suelo y activa la vida microbiana, ya que los va a oxigenar. Aquí hemos retirado el cultivo anterior, ya que era una espinaca rastrera que no se puede incorporar bien al suelo. Ahora vamos a pasar el cultivador, que es el encargado de airear el suelo y rajar posible suela de cultivo del rotavator. El cultivador, yo repito la operación varias veces hasta que entra de manera profunda en el suelo, ya que no estamos rompiendo la estructura del suelo con este apero. Después del cultivador decidiremos si hay que encalar y posteriormente abonar. Para hacer un diagnóstico de suelo, primero vamos a hacer un agujero en el cual ya nos va a dar pistas. Si bajan las raíces, no bajan, cómo está de apelmazado el suelo, si tenemos suela de labor o no. Vamos a coger una pequeña muestra y vamos a saber si nuestro suelo es arenoso, arcilloso, franco o limoso. Hemos hecho un agujero en el suelo, hemos rascado la capa superficial y hemos cogido de unos 5 centímetros una porción de tierra. Con esto lo que vamos a intentar hacer es coger un trocito e intentar hacer una textura muy parecida a plastilina. Lo vamos a romper y le vamos a echar un poquito de agua. Y la primera operación es realizar una bola. Romper bien todos los agregados, todos los trocitos de tierra y hacer una bolita. Si no nos permite hacer una bola,
podemos añadirle un poquito más de agua. Si aunque le añadimos agua sigue sin formarse la bola, tenemos un suelo que es totalmente arenoso. Tenemos que intentar hacer un churro. Ya está que se raja ahí porque tiene raíces, pero ¿veis que está rajado? Vale. Entonces, como nos da que mide entre 2,5 y 5 centímetros, tenemos que humedecer bien una pequeña cantidad de suelo. Cogemos una pequeña cantidad y palpamos. Si tiene gránulos rasposos, tiene arena. Si todo es suave, tiene más cantidad de limo. Como tiene partículas rasposas y tiene partículas muy suaves, está entre un suelo franco, arenoso y limoso. Dependiendo del resultado, tanto los riegos como los abonados los haremos de manera diferente. En el caso de los arenosos haremos pequeños y frecuentes, y en el caso de los arcillosos lo contrario. En el caso de franco o limoso haremos algo intermedio. Podemos decir que una tierra está compuesta de tres fracciones: la fracción orgánica, es decir, la materia orgánica; la fracción mineral, los minerales; y la fracción biológica, o la microbiología y la biología en general. Tanto el calcio como el hierro son elementos muy importantes en el suelo porque son los que permiten liberar el alimento para las plantas, hacerlo disponible. En esta zona no tenemos problemas del hierro, por lo que con el salfumán vamos a valorar si tenemos calcio o no. En el caso de que nos dé que no tenemos calcio, vamos a tener que hacer un aporte o de arena caliza o de carbonato cálcico. Nunca vamos a hacer un aporte de cal vivo, en agricultura ecológica está prohibido, pero además mata toda la vida del suelo. Entonces estaríamos cargándonos todos los microorganismos. Entonces lo que estaríamos arreglando por un lado lo estaríamos estropeando por el otro. Con ácido clorhídrico al 23% o salfumán vamos a saber si nuestro suelo tiene suficiente cantidad de cal o no. Entonces vamos a hacer varias pruebas. Esta es una tierra que no utilizo para hacer huerta, entonces está sin manipular, es como estaba en origen mi terreno. En esta zona hago huerta. Esta de aquí es otro tipo de tierra, está al otro lado del río y esta ya la tengo preparada para cultivar. Estos son piedras calizas y solo lo vamos a utilizar para ver la reacción con el salfumán. Vamos a coger una pequeña porción de tierra de cada una de ellas y le vamos a incorporar un poco de salfumán. Esta tierra, en la reacción que ha hecho con el salfumán, prácticamente no suena y no burbujea, por lo que tenemos una tierra que prácticamente no tiene cal. En este tipo de tierras van a tener un pH muy ácido, por lo que para cultivar hortalizas vamos a necesitar aporte de cal. Esta tierra es la segunda, llevo años realizando huerta y haciendo pequeños aportes de cal. Suena, pero no burbujea, por lo que voy a tener que hacer un pequeño aporte de cal o este año o el año que viene. Esta tierra tiene pequeñas burbujas y cierto sonido, por lo que tiene cal suficiente para el cultivo de hortalizas. Así que aquí no deberemos de aportar cal. Vamos a ver la reacción de aportar salfumán en piedra caliza. En estos dos casos sería recomendable hacer un aporte de cal. Lo podríamos hacer aportando arena caliza o carbonato cálcico o otras enmiendas que contengan cal. Los minerales que están en la tierra, en cualquier piedra, en una piedra normal, tenemos una enorme cantidad de minerales distinta. Pero esos minerales, para que salgan de la tierra y la planta los pueda aprovechar, tiene que haber una biología que los transforme. Todos los microorganismos del suelo, bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, microartrópodos,
todos los que están en el suelo, deberían estar en el suelo, perdón, ellos son los que se tienen que encargar de esa transformación. Y entre ellos y, digamos, la materia orgánica que les alimenta, es los que van a poner todo el ciclo de nutrición en marcha. Es decir, biología, la biología se alimenta de materia orgánica y de minerales. Ese proceso que no cesa, uno alimenta al otro y así sucesivamente, es lo que al final consigue que aquí tengamos lo que la planta pida. E inmediatamente la planta comienza un diálogo con la tierra directamente, diciéndole a la tierra: necesito boro, necesito potasio, necesito aluminio, y la tierra a cambio le dice a la planta: de acuerdo, pues yo necesito azúcares o necesito almidones, lo que necesito. Ese diálogo es el que nosotros tenemos que promover, es el que tenemos que conseguir. Para ello, equilibrio entre esas tres fracciones: mineral, orgánica y biológica. Y ese diálogo se va a establecer siempre que esas tres continúen en ese equilibrio. En el momento en que una de ellas falle, frecuentemente suele ser la materia orgánica, en las plantaciones que se nutren, en fin, no me gusta ni decir nutren, pero bueno, a las que se añaden productos químicos de síntesis, la materia orgánica va siendo cada vez menor y evidentemente el equilibrio desaparece. Con una prueba sencilla con agua oxigenada vamos a saber si va a haber materia orgánica fácilmente disponible para las plantas, es decir, alimento. Vamos a hacer una prueba con agua oxigenada, peridóxido de hidrógeno a 110 volúmenes, que se compra en farmacia. Un terreno sin utilizar, otra una huerta y otra una huerta preparada de un suelo un poco diferente. Además vamos a hacer con un compost de unos 3-4 meses de vaca y con estiércol fresco de conejo y de gallina para que se vea la diferencia de la reacción. Estas pequeñas burbujas que se forman creando como una mousse es el humus, es lo que alimenta el suelo, pero no es comida fácilmente disponible para nuestras plantas. Son esas burbujas grandes que estallan, y aquí hay muy poquitas, por lo que para mejorar este suelo deberemos de echar compost joven o movilizarlo, airearlo, para que los microorganismos hagan esa comida disponible. Esta tiene unas cuantas burbujas más grandes que se estallan, pero está bastante parecido, por lo que también tendremos que echar un compost joven. Las burbujas grandes que se estallan nos indican la materia orgánica fácilmente disponible. Y las burbujas pequeñitas que se quedan como una mousse nos indican el humus estable, por lo que debemos tener un equilibrio entre ambas. Ahora vamos a echar el agua oxigenada en estiércol joven, estiércol de gallina y estiércol de conejo. El mayor burbujeo lo obtenemos en el estiércol de gallina, ya que es el que más cantidad de nitrógeno tiene y es el que más reacciona. Viendo los restos de las tres reacciones, se puede observar cómo esta es la que tiene más humus estable y esta es la que tiene más humus fácilmente disponible para las plantas. La tierra es crucial. Yo creo que darle mucha importancia a prepararnos para conocerla.
que nos muestre cómo está, porque la tierra lo hace. La tierra, con todo lo que nace en ella, con el aspecto que le ves, con los animales que estás viendo que un año están y otro tal vez no, con el número de lombrices que aparecen en 1 metro cuadrado de tierra, con la compactación del suelo, todo eso tenemos que saberlo muy bien. A una persona que empieza de cero le diría que no se precipite, que vaya poco a poco, que a veces es mejor menos que más y que aprenda mucho.